descanso. Y la naturaleza se acuesta boca arriba mirando la danza de las nubes. ¿Será Kubeni en forma de gallega, el elefante del cielo? Gallega avanza lentamente, con un paso seguro y ligero, caminando por la Vía Láctea y bajo la lluvia de estrellas, con sus 16 cabezas, 8 colmillos, atraviesa un jardín de 700 grandes fuentes, en cada una de las cuales hay 4 flores de loto. Cada flor tiene 32 pétalos y en cada pétalo hay 64 bailarinas. Gallega avanza lentamente porque lleva consigo la memoria y los antepasados, los ancestros, las historias de las que somos el fruto milagroso, historias de caídas y talentos, historias de una vida más creativa que los obstáculos que encuentra, que se fortalece al viento contrario y se deja llevar con confianza como una vela hacia una dirección desconocida. Tantas historias conservadas en nuestras células, en nuestros órganos y en nuestros ojos. ¿Y tú qué historia eres? ¿Qué historia quieres ser? ¿Cómo crees, hablas, actúas para abrir tu historia auténtica? ¿Qué dibujo haces con tus pasos de elefante o tus huellas de libélula? ¿Se parece a lo que soñaste de niña? Recuerda que siempre puedes cambiar tu camino desde el corazón y que cada cueva que atraviesas es para renacer como un nuevo ancestro para esta historia sin fin. Y de vez en cuando mira las nubes. El elefante avanza lentamente con confianza, como un corazón que ama.